Mamá, no quiero pasta. Existe una frase más terrorífica, más devastadora para una madre italiana. ¿Puede una simple combinación de 5 palabras demoler los cimientos de una cultura, de una herencia, de la mismísima identidad familiar? Para Laura, esta no era una pregunta retórica. Era su pesadilla diaria. Un puñal directo al corazón de su cocina, un sacrilegio susurrado en la mesa de su propio hogar. Imagínense la escena, tíos. Roma. No la Roma de las postales, sino la de las afueras, donde los bloques de apartamentos respiran el aroma a café por la mañana y a sugo al mediodía. En uno de esos apartamentos vivía Laura, una mujer de 35 años cuya vida podría definirse como un soneto a la tradición italiana. Casada con Marco, un hombre de paciencia infinita, su universo giraba en torno a 2 cosas, su familia y la cocina. Y para ella, ambas eran la misma cosa. La cocina era el lenguaje del amor, y la pasta su gramática sagrada. Pero entonces estaba Matteo. Su hijo de 6 años. Un niño con rizos rebeldes y ojos vivaces que en un giro cruel del destino, había nacido con una anomalía genética impensable para un niño italiano, odiaba la pasta. Era una afrenta a una auténtica tragedia griega en miniatura que se representaba cada día en su mesa. Y no era una aversión simple, no. Era un rechazo metódico casi científico. Si Laura le presentaba unos espaguetis con una salsa de tomate casera, de esas que su nonna le enseñó a cocinar a fuego lento durante horas, Matteo arrugaba la nariz. Demasiado ácida, mamá. Si probaba con una pasta al pesto con albahaca fresca del mercado y piñones tostados, el veredicto era fulminante. Es amarga, no me gusta. El colmo de la desesperación llegó el día que Laura pasó toda la mañana preparando un ragú a la boloñesa legendario. La carne cocinada a la perfección, las verduras pochadas hasta alcanzar una dulzura celestial, el vino tinto evaporado lentamente para dejar su alma en la salsa. Era una obra de arte. Matteo cogió el tenedor, probó un solo macarrón y apartó el plato con una determinación que helaba la sangre. Odio esto. El silencio que siguió fue más denso que la propia salsa. Pero bueno, pensó Laura, al borde de un ataque de nervios. Al menos comerá algo sencillo. Unos penne con mantequilla y parmesano. Es imposible que a un niño no le guste eso. Preparó el plato con la última brizna de esperanza que le quedaba. Matteo pinchó un par de macarrones, los masticó con desgana y dejó el tenedor sobre la mesa. Cuando su madre, con la voz temblorosa, le preguntó qué pasaba esta vez, la respuesta fue la estocada final: la pasta está demasiado dura. No me gusta que cruja. ¿Qué cruja? Joder. Lo que para cualquier italiano era el nirvana, el punto exacto de cocción conocido como al dente, esa resistencia perfecta que distingue una pasta sublime de un amasijo vulgar, para su propio hijo era un defecto. Para Matteo, la textura que definía la gloria de la pasta era, precisamente, la razón de su odio. Laura, que se enorgullecía de su mano para la cocina, sentía que su talento se estrellaba una y otra vez contra el paladar inexpugnable de su hijo. Era un fracaso personal, una herida en su orgullo de mamma italiana. Marco, su marido, intentaba calmarla con una lógica exasperante. Laura, cara mía, no te preocupes tanto. Es una fase, todos los niños son tiquismiquis con la comida. Ya se le pasará cuando crezca. Quizás tenía razón, pero para Laura, el problema iba más allá. En Italia, comer pasta significaba quedar excluido de la mitad del universo culinario. Significaba cenas familiares incompletas, menús limitados y, sobre todo, una desconexión con sus raíces. ¿Cómo iba a enseñarle a su hijo el amor por su cultura si rechazaba su plato más emblemático? Y así pasaban los días, entre la frustración de Laura y la obstinación de Matteo, en un punto muerto gastronómico. Pero un día, cuando la resignación empezaba a parecer la única opción, el destino, con su característico sentido del humor, decidió intervenir. Se acercaban las vacaciones de verano del jardín de infancia de Matteo, y con ellas, la posibilidad de un cambio de aires. ¿Y si nos vamos de viaje este verano?, sugirió Marco durante la cena, mientras Matteo picoteaba con desdén un filete de pollo. Los ojos de Laura se iluminaron. Una escapada. Lejos de su cocina, lejos de la batalla diaria contra la pasta.
¿Y a dónde te gustaría ir?, preguntó ella, intrigada. Marco se tomó un momento jugueteando con su copa de vino. ¿Qué te parece España? Siempre he querido ir. Dicen que tienen una cultura gastronómica increíble. Más allá de la paella y las tapas, hay un mundo por descubrir. Quién sabe, a lo mejor allí encontramos algo que a Matteo le guste. España. La idea resonó en la cabeza de Laura. Un país vecino, mediterráneo, pero con una personalidad arrolladora y distinta. Sabía de sus mercados, de sus vinos, del jamón, pero su cocina era un misterio fascinante. Y lo más importante, era territorio neutral. Un lugar sin la presión de la pasta perfecta. La mención de un nuevo destino captó la atención de Matteo, que hasta entonces había estado absorto en mover los guisantes por el plato. Dejó de mirar los dibujos de su tablet y escuchó con atención. «Yo quiero ir a España», exclamó de repente con un brillo inusitado en los ojos. Quizás había visto algo en la televisión, algún personaje de sus dibujos animados que viajaba a la Tierra del Sol y las fiestas. Fuera cual fuese la razón, su entusiasmo fue la señal que necesitaban. Laura y Marco intercambiaron una mirada cómplice, una sonrisa que no habían compartido en mucho tiempo. Y así, sin más deliberación, el viaje de la familia a España quedó sellado. No lo sabían todavía, pero ese viaje no solo les llevaría a otro país. Les llevaría a una revelación que cambiaría para siempre el menú de su casa. Agosto en Valencia. El instante en que pusieron un pie fuera del aeropuerto de Manises, Laura sintió que el mundo se había convertido en una sauna gigante. «¡Mamma mía! ¿Pero qué es este calor?», gritó, abanicándose frenéticamente con el pasaporte. El verano en Roma era intenso, sí, pero era un calor seco, casi noble. Esto era diferente. Era un abrazo húmedo y pegajoso que se adhería a la piel, que dificultaba la respiración, como si el aire mismo estuviera sudando. A pesar del bochorno, Matteo estaba en su salsa. Todo era nuevo, todo era una aventura. Las palmeras, el idioma que sonaba como una canción rápida, los edificios de colores vivos. Sin embargo, después de unas horas recorriendo el centro histórico, admirando la lonja de la Seda y perdiéndose por las callejuelas del barrio del Carmen, el calor, la emoción y el desfase horario hicieron mella en los tres. Estaban agotados, sudorosos y sobre todo hambrientos. «Busquemos un sitio para sentarnos, tomar algo fresco y comer». «Me estoy derritiendo», suplicó Marco secándose la frente con el dorso de la mano. Laura asintió con fervor. Pero elegir un restaurante en un país cuyo idioma no dominas es como jugar a la ruleta rusa. Caminaban sin rumbo con la ansiedad creciendo a cada paso, cuando de repente la voz de Matteo rompió el letargo. «Mamá, papá, mirad. Ahí». El niño se había plantado en seco en mitad de la acera, señalando con el dedo el escaparate de un pequeño local de aspecto acogedor. No había modelos de comida de plástico como en otros lugares, sino una pizarra con dibujos de platos hechos con tiza de colores y un menú con fotografías que prometían manjares sencillos y apetecibles. «Quiero entrar ahí». «Por favor», rogó Matteo, tirando de la mano de su madre. El local tenía un encanto indiscutible. Una fachada de ladrillo visto, un toldo de lona a rayas y un nombre sencillo: Tasca el Sol. «Parece un buen sitio», dijo Marco más por agotamiento que por convicción. «Y sobre todo parece que dentro habrá aire acondicionado». Con esa motivación, empujaron la pesada puerta de madera y entraron. Al instante una ola de aire frío les acarició la piel, un alivio tan profundo que a Laura se le escapó un suspiro de puro placer. «Estamos salvados». El interior era aún más acogedor de lo que prometía el exterior. Mesas de madera oscura, azulejos de cerámica valenciana en las paredes, un par de jamones colgando del techo y un murmullo alegre de conversaciones en español. Olía a ajo, a pimentón y a hogar. «Qué sitio más tranquilo, ¿verdad?», susurró Marco. Laura sintió lo mismo. A pesar de ser la primera vez que pisaban ese lugar, había una extraña sensación de familiaridad, de confort. Apenas se sentaron, un camarero de sonrisa amable se acercó a su mesa. Y aquí vino la primera sorpresa. Sin que hubieran pedido nada, depositó sobre la mesa 3 vasos de agua con hielo y un platito con aceitunas aliñadas.
¿Esto es gratis?, preguntó Laura asombrada, señalando las olivas. El camarero, entendiendo el gesto, asintió con una amplia sonrisa. Un detalle de la casa. Para abrir el apetito. Laura y Marco se miraron, incrédulos. Esto en Italia no pasaría jamás, murmuró ella, con una mezcla de admiración y envidia. Acababan de experimentar en carne propia la famosa hospitalidad española. Poco después, el camarero regresó con la carta. Estaba en español y en inglés, y para su alivio, llena de fotografías. Para los turistas, aquello era un regalo del cielo. Los tres se apiñaron sobre el menú, examinando las imágenes. Había calamares a la romana, patatas bravas, ensaladas coloridas y bocadillos de aspecto contundente. Todo parecía delicioso, pero desconocido. Y entonces ocurrió el milagro. La mano de Matteo, que pasaba las páginas con curiosidad, se detuvo en seco sobre una fotografía. «Mamá, quiero esto». Su vocecita sonó clara y decidida. Laura bajó la vista hacia la página que señalaba su hijo. Y casi se le para el corazón. La foto mostraba un plato de pasta. Concretamente unos macarrones cubiertos por una salsa de un intenso color rojo anaranjado, salpicada con trocitos de lo que parecía ser embutido, maíz dulce y guisantes. Era un plato vibrante, casi festivo. Laura no daba crédito a lo que oía. Su hijo, el que odiaba la pasta con toda su alma, estaba pidiendo un plato de pasta por voluntad propia. Matteo, ¿estás seguro? ¿De verdad quieres comer esto? ¿Es pasta?, le preguntó, esperando que fuera un error. Pero Matteo asintió con una energía que la dejó boquiabierta. Sí. Parece súper rico. No se parece en nada a la que haces tú, mamá. La última frase fue como una pequeña daga envenenada, pero la conmoción era demasiado grande como para ofenderse. Era la primera vez en su vida que su hijo mostraba el más mínimo interés por un plato de pasta. No podía, no debía, dejar pasar esa oportunidad. Miró el nombre del plato en la carta. Macarrones con chorizo. Arrugó la frente. ¿Macarrones con chorizo? ¿Un embutido especiado y curado en un plato de pasta? ¿Y esa salsa de color tan brillante? Aquello no se parecía a nada que hubiera visto antes. Marco, ¿tú sabes qué es esto?, le preguntó a su marido, que miraba la escena con igual perplejidad. Marco se encogió de hombros. Ni idea. Nunca lo he oído. La curiosidad, mezclada con una profunda desconfianza de purista italiana, se apoderó de Laura. Llamó al camarero, un chico joven que por suerte chapurreaba algo de inglés. Señalando la foto del menú, le pidió que le explicara qué era exactamente aquel plato. El camarero sonrió con complicidad, como si estuviera revelando un secreto nacional. Ah, los macarrones con chorizo, dijo con orgullo. Esto es un clásico de aquí, de España. El plato favorito de todos los niños. Luego, con un inglés lento pero claro, comenzó a desvelar los misterios de aquella receta. Es una receta española, no la encontraréis en Italia. La creamos aquí adaptando la pasta a nuestro gusto. El ingrediente clave, según explicó, no era un sofrito de tomate fresco. Era tomate frito. ¿Tomate frito?, repitió Laura, como si la palabra le quemara en la boca. ¿Se refería al ketchup? La sola idea de usar esa salsa dulce y procesada para cocinar pasta era, para un italiano, el equivalente a pintar un bigote en la Mona Lisa. Una herejía. Un acto de barbarie culinaria. El camarero, ajeno al cortocircuito cultural que estaba provocando en la cabeza de Laura, asintió con entusiasmo. Sí, tomate frito de bote. Es más dulce, menos ácido. A los niños les encanta. Y añadió como si nada, en España nos gusta mucho adaptar platos de fuera. Hacemos pizza con pollo al curry, lasaña de morcilla, lo que se nos ocurra. Laura sentía un mareo. ¿Lasaña de morcilla? ¿Pizza con curry? Estaba en un universo gastronómico paralelo donde todas las reglas que conocía habían sido destrozadas. Francamente no creía que esos macarrones pudieran estar buenos. Pero entonces miró a su hijo.
Matteo seguía con los ojos clavados en la foto con una expresión de anhelo que nunca le había visto dedicar a un plato de comida. «Mamá, ¿puedo pedirlo?» «Porfa, porfa, porfa», suplicó. Laura dudó. Su instinto le gritaba que aquello era un sacrilegio. Pero su corazón de madre le susurraba que estaba ante una oportunidad única. Era la primera vez que su hijo quería comer pasta. Daba igual que fuera una versión que considerase una aberración. Tenía que ceder. Con un profundo suspiro de resignación, miró al camarero. «Vale. Tráiganos unos macarrones con chorizo, por favor». Matteo dio un saltito de alegría en su silla. Laura y Marco pidieron otras cosas y para beber, Matteo, fascinado por la descripción, se decantó por un granizado de limón. El dado estaba echado. La tradición italiana estaba a punto de enfrentarse a la audacia española en el paladar de un niño de 6 años. La espera se hizo eterna. Laura estaba nerviosa, como si estuviera esperando el veredicto de un juicio. Finalmente los platos llegaron. Los macarrones con chorizo eran exactamente como en la foto, una montaña de pasta cubierta por una salsa de un brillante color anaranjado, casi artificial, con trozos de chorizo rojo intenso, granos de maíz amarillo y guisantes verdes. El aroma era completamente diferente al de un ragú italiano. No olía a albahaca ni a orégano, sino a una mezcla dulce y especiada, con un inconfundible toque de pimentón y ajo. Matteo abrió los ojos como platos, fascinado. Agarró su pequeño tenedor con una determinación inusual, enrolló torpemente unos macarrones y se los llevó a la boca. Laura contuvo la respiración. Los segundos se alargaron mientras el niño masticaba, con una expresión de concentración absoluta en su rostro. De repente sus ojos se iluminaron y una sonrisa gigantesca se dibujó en su cara. «¡Qué bueno!», gritó con la boca todavía medio llena. Y sin decir una palabra más, se lanzó sobre el plato como si no hubiera comido en días. Laura no podía creer lo que estaba viendo. Su hijo, el archienemigo de la pasta, estaba devorando aquel plato con un entusiasmo que rayaba en el éxtasis. «Mamá, esto está para chuparse los dedos», exclamó entre bocado y bocado. «Está dulce pero no empalaga, y la pasta está blandita. Se come súper fácil». Ahí estaba la clave. Blandita. La pasta no estaba al dente sino cocida un par de minutos más, suave, tierna. Justo como a él le gustaba. Y la salsa, esa salsa dulce y amable sin la acidez del tomate fresco, era perfecta para su paladar infantil. Habían derribado, sin saberlo, las dos grandes barreras de Matteo con la pasta. «Déjame probar un poco», dijo Laura, movida por una curiosidad que ya no podía reprimir. Pinchó un macarrón del plato de su hijo y se lo llevó a la boca, preparándose para lo peor. Y entonces la sorpresa. Una explosión de sabor inesperado. No, aquello no era ni de lejos una salsa italiana. Pero la combinación del dulzor suave del tomate frito, el toque ahumado y picante del chorizo, y el aroma del ajo creaban un equilibrio adictivo y delicioso. Los granos de maíz aportaban un contrapunto dulce y crujiente que funcionaba a la perfección. Tenía que admitirlo con todo el dolor de su corazón italiano. Aquello estaba bueno. Joder, estaba realmente bueno. «Esto es increíblemente rico», confesó, en un susurro. La idea de que unos macarrones con tomate de bote pudieran ser una delicia era una revelación que sacudía sus cimientos culinarios. Marco también lo probó y su reacción fue igual de entusiasta. «Ostras, pues sí que está bueno. Entiendo por qué les gusta tanto a los críos. Y a los no tan críos. Este sabor engancha, ¿eh?». Mientras ellos analizaban el plato con la sorpresa de dos exploradores descubriendo un nuevo mundo, Matteo había hecho historia. En cuestión de minutos, había vaciado el plato. Lo había dejado impoluto, sin un solo rastro de salsa. El mismo niño que apenas probaba 2 bocados de cualquier pasta, había rebañado el plato. Y cuando levantó la vista con los mofletes manchados de naranja, y dijo, «Estaba tan bueno que quiero más», Laura sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hijo pidiendo repetir un plato de pasta. La alegría que la inundó era tan inmensa, tan pura, que no podía describirla con palabras. La velada continuó con más sorpresas.
Llegó el granizado de limón de Matteo. Un vaso alto lleno de hielo picado con zumo de limón, de un blanco brillante casi fluorescente bajo la luz del local. «¡Guau, qué guay!», exclamó Matteo antes de sorber por la pajita. La combinación del frío intenso, la acidez refrescante del limón y el dulzor del azúcar le provocó una mueca de placer absoluto. Por su parte, el café solo que pidieron Laura y Marco, servido en vaso de cristal y con un sabor intenso y cremoso, les demostró que en España el buen café también era una religión. Observando a su hijo feliz como nunca, sorbiendo su granizado, una idea empezó a germinar en la mente de Laura. Una idea loca, casi subversiva. ¿Y si pudiera replicar esa receta en casa? Si lograba cocinar esos macarrones en Italia, quizás, solo quizás, Matteo seguiría comiendo pasta. La idea la electrizó. No podía quedarse de brazos cruzados. Llamó de nuevo al joven camarero y, armándose de valor, le hizo la pregunta. «Perdona, ¿te importaría contarme el secreto de estos macarrones? Me gustaría intentar hacerlos en casa». El camarero, lejos de mostrarse receloso, pareció encantado. Probablemente le halagó que unos turistas italianos se hubieran rendido a una de sus recetas más humildes. «Claro que sí». «Sin problema», respondió con una sonrisa. «El truco, como os decía, está en el tomate frito. Pero tiene que ser tomate frito español». Laura ladeó la cabeza. ¿Acaso había diferencia? Según la explicación del chico, el tomate frito español era una categoría en sí misma. Se elaboraba friendo el tomate con aceite y a menudo con un sofrito de cebolla y ajo, lo que le confería una textura más densa y un sabor mucho más dulce y redondo que las salsas de tomate italianas o el ketchup de otros países. Y muy importante, continuó gesticulando con pasión, tenéis que pochar bien un poco de ajo y cebolla picados en aceite de oliva. Cuando esté dorado, añadís el chorizo en daditos para que suelte toda la grasita y el sabor. Y solo entonces, al final, añadís el tomate frito y lo dejáis cocinar todo junto un par de minutos. El sabor se multiplica. Laura escuchaba, fascinada. No era simplemente mezclar ingredientes, había una técnica, un proceso pensado para potenciar los sabores. Era una lección de cocina improvisada que valía oro. Si queréis hacerlo en casa, mi consejo es que compréis el tomate frito aquí, en un supermercado español. Con el tomate italiano, que es más ácido, no os quedará igual. La recomendación fue la chispa final. Laura tomó una decisión. Antes de volver a Roma, compraría tomate frito español. Cueste lo que cueste, se llevaría a Italia el secreto de la felicidad de su hijo. Al pagar la cuenta y salir del local, Laura le dio las gracias al camarero con una sinceridad que le salió del alma. El encuentro con aquella modesta tasca valenciana se sentía como un punto de inflexión. Sentía, de corazón, que acababan de encontrar mucho más que un buen sitio para cenar. El último día de su viaje, la familia se embarcó en una misión de vital importancia. Dejaron de lado los monumentos y los museos y se dirigieron a un gran supermercado. El objetivo era claro, la sección de conservas de tomate. «Mamá, ¿por qué compras tantos?», preguntó Matteo alucinado, al ver cómo Laura llenaba el carrito con botes de tomate frito de diferentes marcas, como si se preparara para un apocalipsis culinario. «Porque, mi amor», respondió ella con una sonrisa triunfal, «cuando volvamos a Roma vamos a querer comer macarrones con chorizo todos los días». «Sí. Todos los días», confirmó el niño, dando palmas. Al final, se llevaron 6 botes grandes. La maleta pesaba 1 tonelada al volver, pero para Laura, no había un souvenir más valioso en el mundo. Días después, de vuelta en su cocina de Roma, llegó el momento de la verdad. Laura se puso el delantal, dispuesta a recrear la magia valenciana. Siguió las instrucciones del camarero al pie de la letra, coció los macarrones un poco más de lo habitual, hasta que estuvieron tiernos. En una sartén doró ajo y cebolla picados en aceite de oliva, añadió el chorizo y finalmente vertió el preciado tomate frito español. En cuanto la salsa empezó a burbujear, un aroma dulce y familiar inundó la casa. Al instante oyó unos piececitos corriendo por el pasillo. «Mamá. ¿Estás haciendo eso?», preguntó Matteo, asomando la cabeza por la puerta de la cocina con los ojos como platos. Reconocía el olor. Recordaba el sabor.
Sí, cariño. Macarrones con chorizo, respondió Laura, removiendo la salsa con una cuchara de palo. Ya casi están. Pon la mesa. Cuando los tres se sentaron a comer, el ambiente estaba cargado de expectación. Matteo fue el primero en probarlos. Laura observó su reacción con el corazón en un puño. Está igual, gritó el niño, feliz. ¿Sabe como en España? Laura respiró aliviada. El experimento había sido un éxito rotundo. Marco también lo confirmó. Clavado, Laura. Has traído el sabor de la tasca a casa. Qué buena idea comprar el tomate. A partir de ese día, la vida en casa de Laura cambió. Matteo pedía macarrones con chorizo casi a diario. Se levantaba por la mañana preguntando si para comer habría pasta española. Por la tarde insistía en que para cenar quería lo mismo. Aunque Laura, por supuesto, no se lo preparaba todos los días, el plato se convirtió en un pilar de su menú semanal. Ver a su hijo, que antes huía de la pasta, esperar con ilusión la hora de comer, fue un milagro que nunca dejó de emocionarla. Un día, mientras cocinaba una gran tanda de macarrones, pensó, es egoísta guardar este descubrimiento para mí sola. Pensó en sus amigas, las otras madres italianas, muchas de las cuales libraban sus propias batallas con hijos tiquismiquis. Tenía que compartirlo. Decidió organizar una fiesta en casa el fin de semana. Una merienda cena para sus amigas y sus hijos. El plato principal, por supuesto, sería su nueva arma secreta. Hoy he preparado algo especial, anunció a sus invitadas cuando llegaron. Es una receta que descubrí en España. Un plato de pasta que os aseguro que a vuestros hijos les va a encantar. Las madres la miraron con curiosidad. ¿Pasta de España? ¿Qué es eso?, preguntó una de ellas. Se llama macarrones con chorizo. Pero no es una receta que exista en Italia. Es diferente. La confusión se instaló en el grupo. ¿Chorizo en la pasta? Eso no es un poco raro, comentó otra escéptica. Laura sonrió, disfrutando del suspense. Sí, lo sé. Es una pasta creada y reinventada en España. Y el secreto es que la salsa se hace con tomate frito de bote. Si hubiera anunciado que iba a servir pasta con helado de chocolate, la reacción no habría sido más escandalosa. «Tomate frito», exclamó una, llevándose la mano a la boca. ¿Pero te refieres al ketchup? ¡Qué horror! Las otras asentían, compartiendo la misma expresión de incredulidad y repulsión. Para un italiano, aquello era una abominación. Lo sé, lo sé. Yo pensé exactamente lo mismo que vosotras, las tranquilizó Laura. Pero tenéis que creerme. Cuando lo pruebas, es delicioso. Mi Matteo, que como sabéis odiaba la pasta más que nada en el mundo, ahora es su plato favorito. La mención de Matteo cambió el ambiente. Todas conocían la cruzada de Laura con su hijo. Si esa extraña receta había logrado convertir al niño más antipasta de Roma, tenía que tener algo especial. Bueno, habrá que probarlo, ¿no?, dijo una de ellas, encogiéndose de hombros. Laura regresó a la cocina y empezó a servir los platos. El aroma dulce del sofrito se extendió por el salón y los niños, atraídos por el olor, empezaron a impacientarse. ¡Qué bien huele! Finalmente los platos estaban en la mesa. Las madres miraban los macarrones anaranjados con una mezcla de miedo y fascinación. Una de ellas, la más valiente, tomó aire como si fuera a saltar de un trampolín. «Allá voy». Se llevó el tenedor a la boca. Masticó. Y su expresión se transformó. «Oye, ¿pero esto qué es?» «Está buenísimo. Es dulce, suave, no pica nada». Animadas por su reacción, las demás la imitaron. Y una por una, sus caras de escepticismo se convirtieron en sonrisas de sorpresa y placer. Todas, sin excepción, se rindieron al sabor. Mientras tanto, en la mesa de los niños, la masacre era total. Los platos se vaciaban a una velocidad de vértigo. «¿A qué mola?», decía Matteo con la boca llena, sintiéndose el embajador de un nuevo mundo culinario. «Yo lo descubrí en España».
En pocos minutos no quedaba ni un macarrón. «Quiero más», gritó uno. «Y yo», corearon los demás. Laura, radiante de felicidad, fue a la cocina a preparar más. Al final de la fiesta, no quedaba ni rastro de la enorme olla de pasta que había preparado. Adultos y niños estaban felices y satisfechos. «Laura, por favor, tienes que darme la receta», le suplicó una amiga. «Mi hijo se ha comido hasta los guisantes». «¿Y a mí?» «La necesito», se unieron las demás. Laura, encantada, les explicó el proceso, pero hizo una advertencia crucial: lo más importante es usar tomate frito español. Con el nuestro, que es más ácido, no sabe igual. El dulzor y la suavidad del tomate de allí es la clave. Todas tomaron notas diligentemente en sus móviles. Parecía que la revolución de los macarrones con chorizo estaba a punto de empezar. En las semanas siguientes, el teléfono de Laura no paró de sonar. Eran sus amigas contándole sus éxitos. «Encontré el tomate español en una tienda gourmet. Mis hijos se volvieron locos. El mío, que odia las verduras, se ha comido el maíz sin rechistar». La receta se extendió como la pólvora por su círculo de amistades, convirtiéndose en un nuevo clásico familiar. «¿Quién nos iba a decir que acabaríamos enganchados a la pasta con tomate frito?», le dijo una amiga entre risas. Era impensable, pero la realidad era innegable: lo bueno es bueno, sin importar las fronteras, las reglas o las tradiciones. Pero la mayor victoria fue, sin duda, la transformación de Matteo. Aquellos macarrones fueron la puerta de entrada. Rompieron su barrera psicológica con la pasta. Un día sorprendió a Laura con una petición inesperada. «Mamá, hoy quiero probar otra pasta». «Una de las tuyas». A Laura casi se le saltan las lágrimas. Con el corazón acelerado, le preparó un plato sencillo y clásico de Roma: cacio e pepe. Solo queso pecorino y pimienta negra. El Matteo de antes lo habría rechazado de plano. Pero el nuevo Matteo cogió el tenedor, enrolló los espaguetis con curiosidad y los probó. Masticó lentamente, saboreando. Esto también está muy rico», sentenció con una sonrisa. En ese momento, Laura lloró. Lloró de alegría, de alivio. Su hijo, su pequeño italiano, por fin estaba aprendiendo a amar la pasta. El cambio de Matteo fue total. Su aversión a la comida desapareció. Empezó a probar verduras que antes ni miraba. El miedo a la comida se convirtió en curiosidad. El momento de sentarse a la mesa dejó de ser una batalla para convertirse en un placer. Hoy, años después de aquel viaje a Valencia, Matteo es un niño sano que come de todo. Pero los macarrones con chorizo, la pasta española, siguen siendo su plato favorito del mundo. A menudo, Laura piensa en ello. ¿Qué habría pasado si no hubieran entrado en aquella tasca? ¿Si Matteo no se hubiera topado con aquel plato herético? Probablemente su hijo seguiría odiando la pasta. España, con su increíble capacidad para acoger culturas ajenas, reinventarlas y crear algo nuevo y maravilloso, les había dado una solución que nunca habrían encontrado en casa. La pasta, nacida en Italia, había viajado a España para transformarse, para renacer con un nuevo alma, y luego había regresado, en un viaje de vuelta, para conquistar las mesas italianas. ¿Existe un intercambio cultural más hermoso y delicioso que ese? La gastronomía, al final, no entiende de reglas, solo de sabor. Y la historia de Matteo y sus macarrones es la prueba de que a veces